Muy buenos días. Les damos la bienvenida a esta quinta sesión del módulo 3 de riego intrapredial del curso Riego en un contexto de cambio climático que estamos realizando en el marco del programa Transferencia Tecnológica para la Adaptación al Cambio Climático de Áreas Vulnerables Agrícolas, por supuesto, en las regiones de Atacama y Coquimbo. El día de hoy estamos con un equipo de la Comisión Nacional de Riego, integrado por Francisco Araya, ingeniero agrónomo, Mario Norambuena, abogado, y Karina, que es la relacionadora pública de la Oficina de la Macro Zona Norte del Norte Chico de la Comisión Nacional de Riego, Karina Rojas. Estamos aquí con el equipo entonces de la Comisión Nacional de Riego para poder tratar el tema de los instrumentos de fomento asociados a obras de riego que tenemos disponible en la institución. Karina, te doy el paso entonces para que tú manejes ahí el equipo quien comienza presentando. Gracias, se pasaron. Buenos días. Vamos a presentarles, voy a compartir la presentación para que Francisco junto a Mario realicen dicha presentación. Perfecto. Voy a presentarme, voy a abrir el video si sirve de algo para presentarme por lo menos. Buenos días, mi nombre es Francisco Araya, como nos presentaron por ahí. Soy agrónomo de la Comisión Nacional de Riego, de la Unidad de Operación y Seguimiento, y se nos convocó para poder explicarle a los alumnos los distintos instrumentos de fomento que tiene la Comisión Nacional de Riego para poder financiar obras de tecnificación, obras civiles, etcétera. Así es que hemos preparado una presentación genérica que utiliza la institución. Vamos a pasar un par de diapositivas más o menos para explicar qué es la Comisión Nacional de Riego y nos vamos directo a los instrumentos, a algunos aspectos concursales. Bueno, como ustedes pueden ver en la primera diapositiva, es importante, suele ser importante aclarar que la Comisión Nacional de Riego no es una institución como suelen conocerlas, como no sé, como INDAP, etcétera, que tienen direcciones nacionales, regionales, etcétera. La Comisión Nacional de Riego en realidad es una estructura que parte de 5 ministerios, ahí los pueden ver en la imagen, depende del Ministerio de Agricultura, Economía, Hacienda, Obras Públicas y Desarrollo Social. Y la máxima autoridad de la Comisión Nacional de Riego es el secretario ejecutivo de ese comité o consejo de ministros, para que más o menos tengan una idea de cómo funciona la Comisión Nacional de Riego, que es bastante centralizada y que lo que tienen algunas regiones del país son oficinas de coordinación. En el caso de los revisores, se da que en algunas oficinas estamos nosotros, habemos revisores, pero en general el grueso del personal está en la oficina central. El objetivo de la Comisión Nacional de Riego, en definitiva, es administrar la Ley 18.450, que se denomina la Ley de Fomento a la Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje. Ahora, este instrumento de fomento, esta ley, se concreta mediante un proceso concursal, concursos públicos y abiertos, para poder bonificar inversiones de riego y drenaje. En ese sentido, lo que busca, por un lado, es mejorar el abastecimiento de agua de superficies regadas en forma deficitaria, mejorar la calidad y la eficiencia de la aplicación del agua de riego y habilitar suelos agrícolas de mal drenaje en el caso de los proyectos de drenaje propiamente tal. ¿Quién administra esta ley? Como dice la presentación, el Departamento de Fomento, la Unidad de Fomento al Riego, que se llama, que está, como les decía, la jefatura está en Santiago, la mayoría de los profesionales también está allá y algunos nos distribuimos en regiones. ¿Qué beneficios, ¿a qué beneficios en el fondo se puede acceder las personas que postulan a esta ley? La Comisión Nacional de Riego lo que tiene en el fondo es un financiamiento basado principalmente en UF y que lo segrega dependiendo del tamaño del postulante. Importante aquí decir, en esta diapositiva y en la que viene, que aquí se centra en el fondo gran parte de lo que se traduce después en concursos. Por eso que es muy importante que pongamos atención en estos cuadros. Lo primero tiene que ver con los financiamientos, con los montos máximos a bonificar por parte de la Comisión Nacional de Riego.
En el caso de los pequeños productores agrícolas acreditados como usuarios de INDAP, ellos pueden acceder a un máximo del 90% de bonificación. Es decir, su aporte sería del 10%. Tienen un segundo perfil que son los pequeños productores hasta 40 hectáreas ponderadas y ellos pueden acceder hasta el 80% de financiamiento, aportando un 20% como mínimo. Y los medianos productores, que son, dice ahí, más de 40 hectáreas ponderadas, entre 40 y 200, y ellos solo acceden a un financiamiento máximo del 70%, su aporte mínimo es del 30%. Figuran también las organizaciones de usuarios para proyectos que son extraprediales, donde las organizaciones en este caso pueden acceder al 80%, y las organizaciones de pequeños usuarios, en este caso califican las organizaciones que están al amparo de INDAP, acceden al 90%. Lo mismo pasa en este caso con las comunidades agrícolas. Ojo ahí, Mario, el abogado, les puede explicar después, pero las comunidades agrícolas son usuarias de INDAP por el solo Ministerio de la Ley, así que califican, aspiran, pueden acceder al 90% de financiamiento. Ahora, este cuadro lo preparamos anoche, me nos pareció bien importante porque se traduce después este cuadro que yo les voy a explicar en los concursos. Permite más o menos identificar cuál es el universo de los instrumentos de fomento que tiene la Comisión Nacional de Riego. Permite visualizar, por ejemplo, que están absolutamente todos los perfiles cubiertos, todos los tipos de obras. Yo se los voy a explicar más o menos en simple. Primero, aclarar que la Comisión Nacional de Riego tiene 3 tipos de concursos, o 2 tipos de concursos y un programa, actualmente. Están los concursos regulares, están los concursos especiales y están los programas especiales. Los concursos regulares tienen que ver, dice arriba en la columna, le pusimos referido a exigencias, porque tiene que ver lo que queremos decir con los concursos regulares, que están sometidos al estricto cumplimiento de la ley, del reglamento y de los instructivos de tecnificación, de instructivos legales e instructivos de obras civiles. En estos concursos regulares, si se fijan, tenemos las famosas obras menores, que son los proyectos comunes que hace la Comisión Nacional de Riego, que tienen cobertura nacional y que ingresan aquí los proyectos hasta 15.000 UFs. No tiene mínimo, es decir, el proyecto podría ser perfectamente de 50 UF, 100 UF, no hay ahí límite. Estos proyectos se someten a una revisión técnica y legal. Tienen un plazo de ejecución de 2 años. Y fíjense que en este cuadrito dice, el pequeño productor INDAP puede participar en las obras menores, que aquí hay un mito. Suele existir el mito de que los pequeños productores INDAP, los más pequeños, no pueden postular en los concursos regulares de la ley, y eso es un mito. El pequeño productor INDAP tiene siempre un nicho reservado en cada uno de los concursos de la Comisión Nacional de Riego, separado de los demás. Nunca va a competir un pequeño productor INDAP con un mediano o con un grande. Esa competencia no existe en la comisión. Entonces dice que en los concursos de obras menores, de tecnificación, de obras civiles, de calidad de aguas, de energías renovables, etc., ¿puede participar el pequeño productor INDAP? Sí. ¿Puede participar el pequeño productor que no está acreditado con INDAP? También puede. El mediano productor también postula en estos concursos, y el gran productor, le llaman productor grande, también puede postular. Y respecto, por ejemplo, aquí una cuestión, el IVA puede incluirse en el costo de las obras solo, dice aquí, si no tiene inicio de actividad. Esa es la regla en los concursos regulares. Voy a mencionar rapidito los concursos Ley 2, son muy interesantes también, tienen una cobertura nacional y son para obras que van entre 15.001 UF y 40.000. Se someten estos proyectos a revisión técnica, legal y además social. Aquí se incorpora un tercer revisor, que es Mideso. Tiene que haber una evaluación social del proyecto. Tienen un plazo de ejecución de 3 años esas obras. ¿Puede participar el pequeño productor INDAP? Sí. ¿Puede postular el pequeño productor no INDAP? También. Los medianos y los grandes. Ahora, aquí algunos alcances. En general, estas obras medianas están referidas a obras extraprediales, es decir, obras comunitarias. Por eso los asteriscos ahí en el cuadro lo que indican es que en el caso del productor INDAP, lo que va a participar ahí es una organización de productores INDAP, pero puede postular sin ningún problema. ¿Pueden incluir el IVA?
sí pueden incluir el IVA, pero por ser parte de los concursos regulares, solo si no tiene inicio de actividades el postulante. Mencionar aquí cortito que las obras medianas siempre estaban concebidas históricamente como obras civiles porque son las más caras, estanques de acumulación grandes, de envergadura, canales, etcétera. Pero a partir de este año estamos recibiendo, tenemos de hecho en revisión en estos momentos en obras medianas, concursos de tecnificación de entre, por lo menos lo que yo tengo a la vista, entre 15.000 y 25.000 UFs. Son proyectos bastante grandes. Y se hizo un alcance aquí en las obras medianas de que se topa en 200 hectáreas, como les mostré en el cuadro anterior. Ese es el límite de postulación. Proyectos o productores con más de 200 hectáreas no podían entrar en estas fases de este año. Quiero mencionar ahora los concursos especiales. Aquí es súper importante tener esta aclaración. Los concursos especiales obedecen a las mismas normas de los concursos regulares, es decir, se someten al estricto cumplimiento de la ley, del reglamento y de los instructivos. Solo que tienen una particularidad, nacen de la necesidad regional. Por ejemplo, el convenio GORE que tenemos nosotros en estos momentos funcionando en la comisión acá en la cuarta región. ¿Qué significa eso en general? Es que se tiende a ajustarse a ciertas necesidades de la región, a ciertos tamaños o a alguna obra en particular. Ejemplo, el GORE que está hoy día funcionando recibió proyectos, generó un concurso para canales pequeños, hasta 50 litros por segundo y entre 50 y 200, que si bien pueden postular en los concursos regulares, lo cierto es que el puntaje que adquieren concursal es muy pequeño y son poco competitivos. Entonces el convenio GORE lo que hace es un concurso especial para la región, por supuesto, es de cobertura solamente regional, y permite hacer esos ajustes, permite crear un concurso que favorezca a los pequeños canales en este caso. También aquí se están postulando en este concurso actualmente los sistemas de atrapaniebla, riego tecnificado asociado a atrapaniebla, muy interesante también. Pero en general el GORE, si se fijan, obedece, como les decía, a los mismos parámetros de los concursos regulares. Se somete a revisión técnica y legal, también tiene un plazo de ejecución de 2 años en general, y participan todos los tamaños, podrían participar todos los tamaños de productor dependiendo de lo que establezcan las bases. Pueden incluir el IVA, las mismas restricciones, siempre y cuando el postulante no tenga inicio de actividad. Finalmente, el programa especial Pequeña Agricultura, que algunos han escuchado, que partió en el 2015 con un programa piloto, hoy día forma parte de los programas regulares, pero tiene una particularidad, se llama programa y no concurso, y es porque efectivamente otorga cierto grado de flexibilidad a la jefatura y a la Secretaría Ejecutiva para poder modificar algunos requisitos. Esa es la particularidad en general. Desde el punto de vista técnico, hoy por hoy los proyectos de pequeña agricultura están prácticamente ajustándose en requisitos a los concursos regulares, y las únicas excepciones de flexibilidad están claramente establecidas en las bases. Es decir, lo que no sale en las bases está en los instructivos y vuelven al parámetro de los concursos regulares. Fíjense aquí que pequeña agricultura tiene un requisito no menor, y es que hoy día es de cobertura nacional y el costo máximo de estos proyectos, con todo incluido, es de hasta 400 UF. Aquí no cabe un proyecto de 401, 402 UF. Necesariamente un proyecto que cuesta 401 UF, por ejemplo, tiene que irse a los concursos regulares, a las obras menores, al nicho por ejemplo, de un pequeño productor INDAP. Pero no puede postular si se pasa de las 400 UF. Se someten estos proyectos también a revisión técnica y legal, tienen un plazo de ejecución de 2 años, como todos. Participan los pequeños productores INDAP, los pequeños productores no INDAP y los medianos productores. Aquí el gran productor no cabe, porque no es el espíritu de este programa especial. Y respecto del IVA, también muy importante. En este caso, siempre el postulante va a poder incluir el IVA en el costo total, sin superar las 400 UF, por supuesto. Pero si tiene inicio de actividad, lo único que debe agregar es una declaración de que renuncia al IVA, es decir, no lo va a declarar en su contabilidad para recuperarlo. Es todo el requisito. Eso respecto a este cuadro que creemos, como les decía, que permite visualizar de mejor manera toda la variedad o toda la disponibilidad de concursos que tiene la comisión para distintos tamaños, distintas obras y distintos costos. Ahora, ¿qué obras pueden postular a los concursos y programas? Es decir, a todos los concursos que yo les mostré recién.
En general, la Comisión Nacional de Riego segrega los proyectos en dos tipos, en obras civiles y en obras de tecnificación. En el caso de las obras civiles caben todas las que se puedan imaginar, canales, revestimientos, entubamientos, embalses cuando son postulados solos, puros, se considera una obra civil, está en un concurso de obra civil. Con puertas telemétricas, construcción, habilitación de pozos, mejoramiento de pozos, etc. Cualquier obra civil, como les digo, en general están cubiertas en los concursos y les llamamos nosotros extraprediales. Ahí esos proyectos técnicamente los revisa un ingeniero civil. Vamos con la otra. Están las obras de tecnificación de riego, o proyectos intraprediales que le llamamos nosotros, en donde también cabe toda la variedad de métodos y de tecnologías que puedan existir. La Comisión Nacional de Riego no se cierra ninguna alternativa, por nueva que sea. Hoy día estamos recibiendo proyectos ya estamos preparados para recibir proyectos de hidroponía. Y aquí es súper importante, en la gráfica ustedes pueden ver que cabe aquí goteo, cinta, aspersión, microaspersión. Pero es muy importante también señalar que hoy día en la Comisión Nacional de Riego, en los proyectos de tecnificación, tú le puedes incorporar a la tecnificación cualquier obra civil. Es decir, hacer un proyecto de riego tecnificado más construcción de estanque o más habilitación de pozos. Pero como es un concurso, como es un proyecto de riego tecnificado, esencialmente, devuélvete, Karina, esencialmente el proyecto es de tecnificación. Es decir, va a un concurso de tecnificación y es revisado por los ingenieros agrónomos en este caso. Y también mencionar que hoy día el 100% de los proyectos de tecnificación pueden estar asociados a energías renovables, de cualquier tipo, solar, fotovoltaica, etc. Démosle, ahora sí avanza. Este es solo para mencionarlo, no se da mucho en estas regiones, quizás por ahí por Choapa se puedan dar algunos casos, pero en el sur es muy común. Los suelos clase 5 de uso en clasificación agrícola no son regables, son drenables. Es decir, los suelos clase 5 en la Comisión Nacional de Riego, antes de postularse a un proyecto de tecnificación o alguna obra civil, primero tienen que pasar por un concurso de drenaje que lo habilita para el cultivo. Nunca va a recibirse en la Comisión Nacional de Riego un proyecto de riego, un caso de riego tecnificado, una propuesta de riego en un suelo clase 5, para que por lo menos ahí tengan una idea respecto de eso. Existen concursos también de calidad de agua. Estos concursos se consideran de tecnificación si están asociados a un riego, o también pueden ir puros y se consideran civiles. Pero en general, este concurso, el de este año era el concurso 7, muy interesante, permite implementar equipamientos, métodos, etcétera, para poder dejar las aguas de riego dentro de la norma. En general, ese es el espíritu de este concurso. Ahí, como les mencionaba, si bien la Comisión Nacional de Riego creo que tiene un concurso anual que le llama de energías renovables, pero eso no obsta que, como les decía, cualquier proyecto hoy día de riego tecnificado puede estar asociado a energías renovables. Y muy importante comentar aquí que los proyectos tienen una asignación de puntaje que tiene que ver con la superficie beneficiada y con el costo por hectárea. Y es un hecho que los proyectos asociados a energías renovables son más caros que un proyecto que esté conectado a la red pública. En ese sentido, la Comisión Nacional de Riego reconoció este problema y hace un ajuste en la superficie de postulación. En un ejemplo simple, cuando un sistema de riego tecnificado está abastecido en un 100% con energías renovables, el requerimiento energético, si tu superficie de postulación era 1 hectárea, se duplica. Eso es en general lo que hace la Comisión para poder dejarlo al mismo nivel que un proyecto que está conectado a la red y que es, por cierto, más barato. Francisco, te interrumpo un segundo. Tenemos una pregunta en el chat de Juan Balcázar. ¿Ya? Dice, respecto al IVA, dígame. Los instructivos ley indican que solo los usuarios INDAP sin iniciación de actividades pueden solicitar su bonificación. Sin embargo, también indican que los INDAP con iniciación de actividades pueden solicitar su bonificación, demostrando que no pueden ejercer el derecho al crédito fiscal sobre el pago de dicho tributo. ¿Cómo se demuestra esto? Voy a dejar esa pregunta para el abogado, porque eso está en general contenido en la parte legal, ¿vale? Ya, ok, se lo dejamos a Mario entonces para que lo responda en la siguiente sección. Vale.
o de todas maneras la dejamos anotada, ¿vale? Ok. A partir de esta diapositiva, quién, cómo y cuándo se postula, es decir, el perfil del postulante, va a exponerles Mario, el abogado. Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Mariano Norambuena, ya me habían presentado, soy abogado de la Comisión Nacional de Riego, me desempeño también como revisor legal de proyectos, tanto de pequeña agricultura, los concursos regulares y los proyectos medianos, ¿cierto?, de la ley. Bueno, siguiendo con la presentación, de acuerdo como lo había dicho Francisco, y siguiendo el orden de las diapositivas, ¿quién puede postular a la ley de los concursos? O sea, ¿quién puede postular a los concursos de la ley 18.450? Y es ahí donde se establece en la diapositiva que pueden ser personas naturales, personas jurídicas o organizaciones de usuarios constituidas y en proceso de constitución. Puede ser efectivamente en el caso de las personas naturales, en el caso de las personas, las organizaciones de usuarios constituidas y en proceso de constitución, las que puedan postular, y en este caso las que están en proceso de constitución son aquellas que no han sido constituidas legalmente, es decir, que no hayan pasado por el registro de organizaciones de usuarios por parte de la DGA. Dentro de las organizaciones de usuarios encontramos las juntas de vigilancia, asociaciones de canalistas, comunidades de agua y comunidades de drenaje. Y aquí también podemos distinguir naturalmente entre los tipos de obra o tipos de concursos, si son intraprediales o extraprediales, quienes podrían concursar. Ahora, como dice ahí la diapositiva, efectivamente las organizaciones de usuarios, tanto como las personas naturales, pueden postular en forma individual o colectiva. ¿A qué se refiere en forma individual o colectiva? Es decir, si existe un proyecto donde, por ejemplo, se proyecta, ¿cierto?, en más de un predio y esos predios tienen distintos dueños, o uno tiene la tierra y el otro el agua, etc. Lo mismo puede ser las organizaciones de usuarios cuando tengan alguna obra o pudieran tener alguna obra en común. Ahora es importante saber cómo puedo postular a los concursos de la ley 18.450. Y en este sentido, entendemos en la función de ustedes, creo que entiendo que hay algunos consultores también dentro de este curso. Es importante saber, en el fondo, cómo hacer o identificar una especie de checklist previo para ver si existe la posibilidad realmente, la posibilidad sustentable, digamos, de poder postular a los concursos de la ley 18.450. Tanto a los concursos de la ley como a los concursos especiales y a los programas especiales, tal como Francisco lo expuso hace un rato. Entonces, en ese sentido, es que la idea de este curso, por lo menos ahora lo que pretendemos nosotros, es que aquellos que están en terreno y tienen contacto con pequeños y pequeñas agricultores puedan ver, efectivamente, identificar cuáles son los aspectos mínimos para poder ver la posibilidad realmente si es que se apegan o no a los concursos que establece la ley, ¿cierto? Ahora, tanto las personas jurídicas o naturales deben cumplir estas condiciones, ¿cierto? Condiciones que son un poco más amplias de lo que establece la diapositiva naturalmente. ¿Por qué? Porque los requisitos en general, más allá de lo técnico, además, tal como Francisco lo expuso hace un rato, una cosa es que un proyecto tenga una viabilidad, ¿cierto?, ingenieril o desde el punto de vista técnico, es decir, que funcione. Eso está perfecto. ¿Ya? Bueno. ¿Ah? ¿Aló? Ahí sí. Entonces, una cosa es que un proyecto efectivamente pueda funcionar, pero para efectos de la bonificación o de someterse a los concursos de la Comisión Nacional de Riego, es que también legalmente debe cumplir un cierto estándar. Y ese estándar o esos requerimientos están establecidos en la ley, en el reglamento y sobre todo en las bases de concurso. Y hago énfasis en las bases de concurso
porque los programas especiales de pequeña agricultura, en su mayoría, si no casi el 100% desde el punto de vista legal, se regulan las mismas bases, ¿ya? Porque los programas de pequeña agricultura son una facultad que tiene el secretario ejecutivo que está establecida por ley para crear estos programas especiales, por lo tanto sus reglas están establecidas, ¿cierto? O condiciones especiales, dice la ley, están establecidas dentro de esas mismas bases. Por eso es extremadamente importante que al momento que ustedes puedan avisorar o puedan ver un potencial beneficiario de la ley, o en el caso de un programa especial de pequeña agricultura, tengan por lo menos por referencia la base del concurso más próximo, si es que obviamente estuviera, digamos, arriba o disponible en el sistema, o de la última que se haya publicado, porque normalmente no van cambiando los requisitos, a veces se van agregando unos o se pueden ir quitando otros, ¿ya? Pero en ese sentido el marco o el rayado de cancha más genérico están ahí. Por eso es importante siempre tener a la mano y leer y estudiar bien las bases desde el punto de vista legal. Porque como nos encontramos en la diapositiva, existen estos 4 aspectos que son extremadamente importantes, ¿ya? Y que son pilares fundamentales, por lo menos desde el punto de vista legal, para poder darle sustentabilidad legal al proyecto que se pueda postular. Entonces, en este sentido, el agricultor, ¿qué es lo que necesita? Acreditar la tierra, el agua, el aporte, ¿cierto? Y la presentación mediante un consultor. Las formas de cómo se acreditan los predios, ¿ya? Ahí se establece como propietario, usufructuario, arrendatario o el leasing. El leasing, ¿cierto? Inscrito, ¿ya? Hay algunos casos respecto a los predios, sobre todo en los programas de pequeña agricultura, porque si ustedes se fijan, los requisitos en los programas regulares o los programas de la ley, ¿ya? Son bastante más estrictos, ¿cierto? O requieren una mayor complejidad, entre comillas, en el sentido de que, por ejemplo, en el caso de los predios, ya sea en calidad de propietario, usufructuario, arrendatario o leasing, debe estar inscrito en el conservador de bienes raíces. Ahora, existen ciertas excepciones para un nicho especial donde no se requeriría la inscripción al momento de postular, sino que podría estar en proceso, como pasaría en el caso de los pequeños productores INDAP, no INDAP, y otra categoría especial que crea la Comisión Nacional, que contempla la Comisión Nacional de Riego, que sería el pequeño productor potencial INDAP, ¿ok? Pero todas las condiciones especiales no están establecidas en la ley, eso ténganlo muy claro, están establecidas en cada una de las bases. Por algo son condiciones especiales establecidas en cada una de ellas, ¿ya? Entonces, ya tenemos claro cómo podemos acreditar, ¿cierto?, los predios que son parte de los proyectos que el potencial usuario pudiera postular, ¿ok? Dentro de los mismos, y en virtud del tiempo, la verdad es que no me podría extender a cada uno de los casos en especial que establecen, por ejemplo, las bases de pequeña agricultura, pero a modo rápido a vuelo de pájaro, podrían mencionarles yo que podría, por ejemplo, el postulante postular con el predio del o la cónyuge, ¿cierto? Con una autorización. Podría postular, por ejemplo, una comunidad hereditaria con la autorización de los demás coherederos, o de los demás coherederos o comuneros, ¿ya? Importante, ya lo mencionó Francisco, y en esto sí me quiero detener por un asunto de realidad regional, podría mencionarlo de alguna manera. En el caso de las comunidades agrícolas, ahora la Comisión Nacional de Riego este año, a mi juicio por lo menos, logró un hito en el sentido de poder acoger a las comunidades agrícolas y a los comuneros de manera individual, ¿cierto?, a los concursos de la ley y a los de pequeña agricultura, porque para poder demostrar ahí, en el fondo, el predio o la tierra, se dan de maneras bastante particulares, porque los comuneros no son dueños de la tierra, sino respecto de su cuota, ¿no? Y a su vez la comunidad también necesita de una acta de todos los comuneros, o la mayoría de ellos, para poder, ¿cierto?, postular a los proyectos de la ley. Efectivamente, se han destrabado y se han dado flexibilidad, ¿cierto?, a las comunidades agrícolas
respecto de la forma de cómo acreditar los predios y a su vez también el agua o los derechos de aprovechamiento. Y ahí es importante también, nuevamente me remito, todo es un asunto de bases, de las bases administrativas de cada concurso. Normalmente se piden certificados, ¿cierto?, donde la directiva acredite que el comunero es dueño, ¿cierto?, de una cuota, parte de la comunidad, o en su caso acompañar, ¿cierto?, una inscripción respecto del listado de comuneros que conste en el conservador de bienes raíces, porque ahí también se inscriben. Luego, se debe acreditar la titularidad del derecho a aprovechamiento del agua o del agua, ¿ok? Dice aquí en la diapositiva también inscrito en el registro, ¿cierto?, en el respectivo conservador de bienes raíces. Ahora, en las mismas calidades, ¿cierto?, de propietario, usufructuario o arrendatario, ¿ya? Podría ser también en leasing, ¿cierto?, como arrendo con opción de compra. En ese sentido, es importante destacar que los derechos de aprovechamiento deben estar inscritos o también como condiciones especiales, ya sean en los concursos regulares o en pequeña agricultura, solamente para los tipos de usuarios que se señala allí, que serían los pequeños agricultores INDAP, los pequeños agricultores no INDAP y los pequeños agricultores potencial INDAP, podría existir una condición especial relativa a poder postular, ¿cierto?, con derechos de aprovechamiento que están en vías de regularización, ¿ya?, en las distintas hipótesis que establece el Código de Agua, artículo 1 y 2 OCI y también el 5º transitorio del mismo código, ¿ya?, ¿cierto?, dejando una condición para el pago de la bonificación, en el caso que resultare bonificado, que se haya concluido dicho proceso de regularización. También es importante destacar que respecto de los proyectos que son de carácter o relativos a los pozos, existe un mandato legal efectivamente que sí o sí el derecho debe estar inscrito, ¿ok?, en el conservador de bienes raíces. Ahora, también las bases, que es algo que también tiene que revisar en cada uno de los concursos, porque siempre existen particularidades, ya he sido súper majadero en ese sentido, se puede postular con derechos de aprovechamiento por el solo Ministerio de la Ley. Artículo 56 del Código de Aguas, artículo 10 del Código de Aguas y artículo 20 del Código de Aguas, siempre y cuando las bases lo indiquen, ¿ya? Normalmente se están incluyendo el artículo 56, que es relativo a las norías o pozos de uso doméstico y las aguas lluvias, ¿ya?, donde ahí se requerirá, ¿cierto?, una serie de declaraciones, naturalmente, y requerimientos a propósito de la misma de la misma configuración de cómo podríamos, ¿cierto?, acogernos al artículo 56, es decir, que efectivamente sea no un uso productivo, sino de subsistencia, etcétera, que en aras del tiempo no nos podremos referir, pero en la ronda de preguntas sin ningún problema podríamos responder. Ahora, el agricultor, como dice en la plantilla, debe realizar un porcentaje de aporte del costo total de las obras. Francisco ya se detuvo en eso de manera bastante clara de cuáles son los mínimos de porcentajes de acuerdo a la tipología de cada uno de los agricultores. Y, naturalmente, de manera final, es presentar el proyecto mediante un consultor de la ley 18.450, es decir, un consultor que esté acreditado, ¿cierto?, ante la Comisión Nacional de Riego, porque no puede hacerlo de manera personal, sino siempre a través del consultor, quien será en el fondo responsable siempre de presentar, ¿cierto?, en forma y en plazo, digamos, los documentos que se necesitan, ¿cierto?, tanto de lo técnico desde el punto de vista técnico o legal. Vamos con la otra diapo. ¿Sigo yo, Mario? Sí. Karina, avanza, Karina. Vamos a sacar muy rapidito, porque en general creemos que el centro de la atención estaba
lo que explicamos anteriormente, pensando en el objetivo de la clase, que era los instrumentos de fomento. Karina, hacia atrás un poquito, hacia atrás, desde el calendario. Desde ahí, solo quiero mostrarles a los colegas que finalmente lo que hace la Comisión Nacional de Riego en este ciclo concursal es emitir un calendario una vez al año, que va sufriendo modificaciones, por supuesto, donde, como pueden ver, en la primera planta están todos los famosos concursos de las obras menores, es decir, concursos regulares, están definidos por tipo de obra, segregados por regiones, etcétera, indican los montos máximos, o sea, los montos disponibles, las fechas del llamado, las fechas en que se van a publicar las bases y la fin de postulación que se llama, es decir, ojo ahí, la fecha se indica el último día que pueden ingresar el proyecto, no el día donde se inicia el ingreso del proyecto. No ha pasado que hay consultores que confundan esta fecha y resulta que cuando van a cargar el proyecto el sistema no les permite porque ahí se cerró. Así que ojo ahí. Dale, Karina. Estos pueden ver que son los famosos programas pequeña agricultura. En general, hoy por hoy hay entre 4 y 5 concursos anuales bien distribuidos durante el año. Sí, Karina. Y aquí pueden ver también el concurso de las obras menores, que son los concursos del 51 al 55, que también tienen una distribución más o menos anual. Pueden acceder a este calendario en la página siempre. Avance. Voy a saltarme esta diapo muy rápido. Los colegas ahí, atrás. Ahí. Nada más, solo decir con esta diapo que, tal como lo mencionó Mario, reforzar el hecho de que los proyectos los presenta un consultor que está en el registro de la Comisión Nacional de Riego. En general ese es el requisito, y operan bajo las normas como en cualquier otra institución. Existen parámetros, existen límites a los cobros, tenemos prácticamente todo normado en cuanto al funcionamiento, incluida la evaluación. Cada proyecto regular de la Comisión Nacional de Riego en su primera revisión nos exige a nosotros que le pongamos nota al consultor. Y esa información después queda en el registro, de tal manera que las personas tengan la mayor cantidad de variables para poder escoger el mejor profesional. Avance. Dale. Comentarles hoy día que cualquier persona sin una clave de ingreso especial, sino que solamente con el RUT, con el número del bono o con el código del proyecto, hoy día puede acceder a todo el historial del proyecto, saber en qué etapa está, fechas, en cuanto a su proceso concursal, como pueden ver en el concurso en que presentó, etcétera, fecha de inicio, etcétera, en su proceso de ejecución y construcción, cuándo partió la obra, cuándo terminó, si se prorrogó, etcétera, y en su proceso de acreditación, es decir, donde se realizan la acreditación de gastos hasta que se determina el pago de la bonificación. Eso hoy día está en la plataforma abiertamente para cualquier usuario. No, como les decía, no requiere clave de acceso. Esta pantalla que tiene a la vista también le ofrece esa misma opción, y lo que le va mostrando en el fondo es la etapa en la que está su proyecto, para que tenga más o menos una idea clara. Sigue. Y en este cuadro, en general, es muy importante aquí, este es el cuadro, la línea de tiempo en la que se somete un proyecto desde que se decide o desde que hay un problema hasta que se financia o se paga el bono, después de que la obra se recepciona correctamente. Pero lo importante es que, colegas, que entre el punto 3 y el 4, no olviden jamás que entre que una persona, un consultor, presenta un proyecto y tiene el resultado del concurso definitivo, si va a salir bonificado o no, han pasado por lo menos 4 meses y medio. No existen plazos menores que eso, en general no se han observado, porque hay plazos de reclamación, etcétera, que tienen que cumplirse. Así que nunca se olviden de que nunca antes de 4 meses, 5 meses, se tiene la respuesta de un proyecto. Es importante ahí cuando se habla, por ejemplo, cuando se quiere abordar alguna emergencia. La Comisión Nacional de Riego no está diseñada en su proceso para abordar una emergencia
que requiera alguna solución inmediata. Aquí es lo mismo, esto es redundante, etcétera. Ahí yo creo que hasta ahí en cuanto a concurso. Lo que tienen a la vista ya es el caso de... entiendo que este es el trabajo que deben hacer. Sí. ¿Sí? Antes de pasar al ejercicio, Francisco, me gustaría transmitirle las preguntas que se han hecho en el chat. Perfecto. Tenemos 2 preguntas y un comentario, y otra pregunta también se las quiero hacer yo. Voy a partir leyendo la que comentamos delante de Juan Balcázar sobre el IVA, que estaba dirigida más bien a Mario. ¿Me repite la pregunta? La voy a responder yo de todas maneras. Ya, ok. Es respecto al IVA, los instructivos ley indican que solo los usuarios INDAP sin iniciación de actividades pueden solicitar su bonificación. Sin embargo, también indican que los INDAP con iniciación de actividades pueden solicitar su bonificación, demostrando que no pueden ejercer el derecho al crédito fiscal sobre el pago de dicho tributo. ¿Cómo se demuestra esto? Perfecto. Mira, aquí la respuesta es, por decirlo así, genérica. A todos los colegas, en el marco de las revisiones de la Comisión Nacional de Riego Técnica y Legal, las cuestiones que se plantean se acreditan. Es decir, el revisor lo que hace es verificar algo. Y en este caso en particular, señalar que cualquier aspecto tributario del postulante, el revisor lo verifica a partir de la certificación o el reporte de impuestos internos. He tenido a la vista esos casos, me han tocado algunos, en donde quien hace esa aclaración es impuestos internos. En el marco de la revisión nosotros no podemos validar otra respuesta que no provenga del organismo que corresponde. No es una respuesta del consultor ni es una respuesta del postulante. Es una respuesta que debe ser debidamente acreditada desde impuestos internos. Esa es la respuesta respecto de eso, de esa consulta. Ok. Juan, si tienes alguna observación o contrapregunta a eso, puedes abrir tu micrófono, no hay ningún problema. Por mientras, avanzamos con la otra pregunta de Ricardo. Él te decía, Francisco, ¿los proyectos ERNC deben ir asociados al proyecto de riego nuevo en paralelo o también se puede hacer ya en un proyecto instalado? Ya, muy buena pregunta. No existe en la Comisión Nacional de Riego el proyecto puro de energías renovables. A diferencia, como les decía, de las otras obras civiles, como un estanque puede ir puro solo, puede ir un pozo, calidad de aguas, etcétera, dependiendo de las bases, por supuesto. Hay bases que exigen que esté asociado a un riego por lo menos existente. Pero en el caso de la energía renovable es importante entender que esto es un complemento al riego tecnificado, que la Comisión Nacional de Riego tiene como fin fomentar la tecnificación de tal manera que no existen los proyectos puros. Tiene que ser, en el fondo, el proyecto de riego tecnificado asociado a generación de energía fotovoltaica, ya sea una ampliación de riego o de un riego tecnificado o propiamente tal la tecnificación de toda la superficie. La explicación es súper simple, colegas. Si tú tienes una hectárea de riego tecnificado en situación actual y en situación futura vas a tener la misma hectárea con riego tecnificado porque no la has tocado y tu proyecto es solo de energía renovable, tu puntaje de superficie beneficiada es 0. Esa es la razón, si se fijan. Matemáticamente no tendría puntaje para postular, porque no ha generado ninguna superficie ni real ni equivalente en riego, que es lo que a la comisión le importa. Esa es la respuesta. Ok, Francisco, ahora te transmito un comentario y otra pregunta de Carolina Rojo. El primer comentario refería al tema de los consultores, que bueno, es importante también comentar este tipo de cosas para que ustedes como CNR sepan más o menos cómo se desarrolla este tema en terreno. Bueno. Lamentablemente ahí fallamos con el tema de los consultores. No hay consultores que trabajen con la pequeña agricultura o hay muy pocos. No sé si tienen algún comentario sobre eso allá en la zona norte, chicos. ¿Le respondo? Sí, dale. Después yo voy a hacer un pequeño comentario respecto a eso igual, que es importante. Perfecto. Mira, lo que pasa es que esto es una cuestión de... Es un comentario que siempre lo escucho en terreno, pero lo cierto es que nosotros, por lo menos que realizamos proyectos acá, vemos que sí hay consultores, por ejemplo, de pequeña agricultura, que sí hay consultores que se especializan en ley, en tecnificación, en obras civiles.
Cierto es que hay pocos. Ahora eso tiene que ver con una cuestión prácticamente de mercado, de oferta y demanda. No es algo que pueda regular la Comisión Nacional de Riesgo. Sí, es nuestra misión como CNR y también es una misión los que formamos parte de la Unidad de Operación y Seguimiento, colaborar a la formación de consultores, a la invitación de consultores y ayudarles en todo lo que sea posible para que se incorporen. En el caso de pequeña agricultura, en algún momento se intentó, por ejemplo, hacer más atractivo el asunto desde el punto de vista de que se les asignaba más de un proyecto en una zona en particular, de la manera que fuera más rentable. Pero cierto es que es una pata coja, por decirlo así, en esta línea de proceso que lleva desde la idea hasta una obra de riego tecnificado. Pero reitero que ahí no es mucho lo que puede hacer la Comisión Nacional de Riego. Hay casos excepcionales, importante decirlo, en donde, por ejemplo, en el altiplano había que hacer unos proyectos, recuerdo hace un par de años atrás, y definitivamente no existían consultores, no había posibilidad, y en esos casos la comisión le encarga a los propios profesionales, a nosotros mismos, el diseño de esas obras. Ahora igual es importante destacar en el caso de, o a propósito del comentario, de que efectivamente hay pocos, de que pudieran haber pocos consultores. Nosotros creemos que no sé si es tanto así, por lo menos acá en la cuarta región. Sabemos que en la región de Atacama sí existiría ese problema versus la demanda que pudiera existir por parte de los pequeños agricultores. Nosotros hicimos una charla, una capacitación a consultores de pequeña agricultura el año pasado, en septiembre, si no me equivoco, no recuerdo muy bien, tanto en la cuarta, en la tercera, bueno, la verdad es que fue a nivel nacional. Pero en el caso en particular, los proyectos de pequeña agricultura, tenemos la ventaja de que son revisados, por lo menos hasta el minuto, han sido revisados por profesionales por lo menos de la zona, es decir, Francisco Araya desde el punto de vista técnico y en mi caso desde el punto de vista legal, y así las cosas, y atendía la naturaleza del programa y la necesidad, por cierto, de los agricultores, es que las puertas de la oficina siempre han estado abiertas para los consultores, de cualquier consulta, en el fondo dentro del marco de la revisión también, en la medida de lo posible, ¿cierto? Que por razones obvias, para poder sacar, y porque es importante sacar adelante estos proyectos, las necesidades son bastante importantes. Así que en el fondo el llamado para aquellos que son consultores y están en este curso, y aquellos que pretenden insertarse dentro del círculo o del grupo de consultores para dedicarse a pequeña agricultura, el llamado a la invitación es que se acerquen a la oficina, hagan todas las consultas que sean pertinentes y sean anticipados a los procesos. Eso es súper importante porque no se puede actuar muchas veces sobre la marcha por asuntos, por lo menos desde mi área, lo que les puedo hablar, no se puede actuar sobre la marcha, ¿ya? Porque hay plazos y esos plazos se respetan, ¿ya? Así que el llamado es anticiparse, a programarse bien y frente cuando estén construyendo, estén ideando los proyectos, también consideren esa parte legal de manera anticipada para que puedan resultar de buena manera, ¿ya? Eso es lo que podría aportar en ese sentido. Ok, Mario. Tenemos una pregunta más de Carolina y otra de Oscar. Carolina dice, ¿cuáles son los criterios de selección en los concursos nacionales para la pequeña agricultura? No entiendo, ¿a qué se refiere con criterios de selección? Carolina, ¿puedes abrir tu micrófono si lo deseas para precisar la pregunta? Bueno, mientras Carolina está disponible, paso a la pregunta de Oscar, que nos señala, ¿y qué pasa con las plantaciones futuras? Es decir, postulantes que no tienen nada plantado o que no son agricultores de origen y tienen un proyecto de plantación pero requieren instalación de riego previo. Ningún problema, en la Comisión Nacional de Riego el cultivo inicial puede no existir, la Comisión Nacional de Riego no tiene restricciones en ese sentido. No solo eso, sino que cuando existe un mecanismo de inicio anticipado de obras al que se puede acoger cualquier proyecto de la Comisión Nacional de Riego, ¿qué quiero decir? Es el famoso artículo 4 de la ley.
que dice que en el fondo que cualquier persona puede solicitar, el consultor carga la información una información básica en la plataforma, solicita la visita de los profesionales de la DOH, que son quienes se hacen cargo de la etapa de ejecución de las obras, forman parte de un convenio con la CNR, y ese profesional lo que hace es ir a terreno y constatar que no hay nada construido y emite un certificado de obra nueva, que se llama, que le permite al postulante durante 2 años intentar lograr una bonificación en los concursos que se vayan dando en la Comisión Nacional de Riego. Cualquier persona puede iniciar previamente las obras y después postularlas. Es un riesgo, por supuesto, que asume el postulante y el consultor, pero está permitido. Y no solo eso, también existe un mecanismo que es el famoso artículo 20, en donde tú puedes construir durante la postulación. Es decir, durante el periodo del llamado, por decirlo, y la postulación también se puede. Están esas alternativas para hacer inicio anticipado, y reitero que el que exista o no un cultivo previamente a tecnificar por parte de la Comisión Nacional de Riego no es problema en absoluto. Ok, Francisco. Carolina hizo una precisión respecto de su pregunta anterior de los criterios para evaluar los proyectos de la pequeña agricultura. Señala, tengo entendido que hay concursos nacionales y que hemos quedado en desventaja como región. ¿Es así? Esto es desde la tercera región la pregunta. Mira, la verdad de las cosas es que, a ver, para aclarar, y esto responde, diría que a pequeña agricultura y a cualquier otro concurso, la Comisión Nacional de Riego tiene solo y únicamente 3 parámetros para definir un proyecto, para definir la bonificación de un proyecto. No existen otros, no existen. Cualquier otra cosa es un mito. Está en la ley. Si ustedes leen la ley, el reglamento, etcétera, se podrán percatar que la Comisión Nacional de Riego asigna 3 puntajes a un proyecto que ha pasado las etapas de revisión correctamente, por supuesto. Y el puntaje está asociado a la superficie beneficiada, al costo por hectárea y a un cálculo de superficie que es ponderada, que en realidad es un cálculo un poco más fino, concursal, pero esos parámetros son los mismos para cualquier postulante y para cualquier concurso, de tal manera que no perjudicar o no es como subjetivo el juicio ahí, salvo que se tenga algún antecedente más concreto, pero en general un proyecto aprobado acá técnicamente y legalmente y un proyecto aprobado en la Unión, de la colega que está revisando en la Unión, van a ser sometidos al mismo puntaje, de tal manera que todo depende del costo de la obra, de la superficie beneficiada, no depende de otra cosa. Ahora, quiero complementar un poco la respuesta de Francisco en el sentido de que, si bien, claro, como plantea Carolina su pregunta, ¿cuáles son los criterios? Efectivamente son los a que se referió claramente Francisco. Probablemente lo que se pudiera comentar, ¿ya?, desde un punto de vista más subjetivo, es respecto a la cantidad de asignación de recursos que pudiera existir por región, de acuerdo, ¿cierto?, cada uno de los concursos en el calendario del año. Pero es importante destacar que quizás no es tan así en el sentido de que, bueno, primero es una facultad que tiene el secretario ejecutivo a través de la distribución de los fondos, ¿cierto? Y existe un proceso previo para poder asignar una cantidad de fondos a cada uno de los concursos. Pero es importante destacar que de un tiempo a esta parte existen nichos especiales en los concursos regulares donde se salvaguardan efectivamente los grupos más pequeños, ¿ya? Cosa que la variable de aporte, ¿ya?, como variable concursal influyente directamente en el resultado de la selección o no selección de un proyecto, más allá que quede admitido, se salvaguarda estableciendo, por ejemplo, subgrupos de, por ejemplo, pequeños productores que son INDAP, no INDAP y pequeños agricultores, o simplemente un grupo de pequeños agricultores INDAP dentro de un concurso regular, porque si lo llevamos o lo extrapolamos a los proyectos, a los programas especiales de pequeña agricultura, no existe competencia por la variable aporte, ¿ya?, porque existe una limitación, ya sea del 10 o el 20% de aporte, según se trate, ¿cierto?, de la tipología de usuario. Mario, ¿puedo? Sí, sí. Efectivamente, colegas, ahí el tercer parámetro que se me había quedado detrás. 3 puntajes, como les decía, para un proyecto. Superficie beneficiada,
costo por hectárea y aporte. Efectivamente, en los concursos regulares, los postulantes suelen jugar con esos 3 puntajes, juegan con el aporte, muchos elevan aportes hasta el 50% para tener una mejor situación concursal. Pero efectivamente, como dice Mario, y referió a la consulta de la colega, es que pequeña agricultura, el aporte está fijado en 10% para el pequeño productor INDAP y en 20% para el no INDAP. Es decir, la competencia por el bolsillo propiamente tal no existe, no está permitida en pequeña agricultura especialmente. Es decir, todos tienen el mismo puntaje en cuanto a aporte. El puntaje ya es fijo ahí, se convierte en una constante en la fórmula. Y como Juan dato, Balcázar comenta... Mario, si quieres continuar. Como un pequeño datito, muchas veces pasa que en los concursos de pequeña agricultura incluso sobran fondos, ¿ya? Y otra forma que tiene la comisión para poder redistribuir los fondos, se fijan en las mismas bases, que cuando de un grupo o un subgrupo sobra, digamos, porque puede que hayan salido una gran cantidad de no admitidos, ¿cierto? Por no cumplir los requisitos, ya sea técnicos, legales o ambos, esos se redistribuyen entre otros grupos o subgrupos según lo establezcan las bases, ¿ya? Así que eso también es importante que lo tengan en consideración para efectos de decir, oye, ¿qué pasa si la comisión le sobra la plata? La idea, ¿cierto?, es reinvertir, por decirlo de alguna manera, en otros grupos o subgrupos. Para ir más o menos redondeando este tema, Juan Balcázar comenta, quizás la pregunta va enfocada por los concursos nacionales, en donde debido a parámetros de los concursos es imposible competir con otras regiones, sobre todo en el plano de los canales. Y Carolina termina por mencionar que sabiendo ese criterio que ustedes comentaban, quizás quedan en desventaja por la superficie beneficiada. Sí, bueno, lo que pasa es que la superficie beneficiada en el fondo es un parámetro que la Comisión Nacional de Riego no puede controlar. No son variables controladas desde acá, por decirlo así. Si el proyecto es de 2 hectáreas, si efectivamente en el sur, pues probablemente por un tema de disponibilidad de agua puedan plantear superficies mayores, pero no es algo que pueda controlarse, o que por lo menos que la Comisión Nacional de Riego pueda controlar. Juan Balcázar hacía el comentario respecto de los canales, de los parámetros. Bueno, insisto primero que los parámetros concursales son los 3 puntajes que mencionamos, no hay otros. Ahora, lo que hay respecto de los canales, lo que le pasa a los canales, que tal como les señalaba, la superficie beneficiada en el caso de las obras civiles canales, depende del caudal que conduce el canal. Ergo, un canal que conduce más agua beneficia una mayor superficie, de tal manera que tiene un mejor puntaje. Esos ajustes los hace, creemos nosotros, que se pueden hacer en el marco de los concursos GORE, tal como les mencioné. Por ejemplo, en el caso del convenio GORE que está funcionando actualmente acá en la 4ª región, precisamente son concursos de obras civiles, son concursos para canales, pero se decidió resguardar en el fondo estos fondos para los canales pequeños que tal como plantea el colega Balcázar, como conducen poquita agua, por decirlo así, su superficie beneficiada es pequeña y su puntaje, por cierto, va a ser menor, y que no podrían competir en un concurso regular con un canal de mayor envergadura. Aquí se da mucho en la región. Y es por eso que en el GORE se crea un concurso, un programa GORE, y se crea un concurso en donde se restringe el acceso a los canales de 1 a 50 litros y de 51 a 200, que es una cuestión absolutamente nueva acá en la región, y que no se había dado jamás. Esos ajustes se pueden hacer por esa vía. Eso. ¿Vamos al caso o se los mandamos por correo? No sé. ¿Palomita? Estás con tu micrófono desactivado, Lili. Lilian, estás con el micrófono desactivado. Ok, ahora sí.
Tenemos una pregunta de Ricardo Cortés. Ricardo, si estás ahí, puedes abrir tu micrófono y hacer tu pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenos días, chiquillos. Saludos a todos. Mi consulta es súper sencilla, mira, bueno, en realidad no. La primera tiene que ver, bueno, todos sabemos los casos, lo que pasa con el tema de las herencias. Muchas veces pasan en sucesión, después se dividen los terrenos. Ahora, desde el punto legal entiendo que no hay ningún problema en que no se haya subdividido el tema del agua, ¿cierto? Para alguna postulación CNR. ¿Eso es así? Respecto de los derechos de aprovechamiento, y re buena la pregunta porque es un tema bastante complejo cuando hablamos de comunidades en general, ¿no? Porque es un poco fome, digamos, la materia, pero si nos vamos al artículo 8 del reglamento, efectivamente en las letras D y H es donde se regula, ¿cierto?, en los concursos regulares de la ley, la acreditación de los predios y del agua, ¿ya? Cuando hablamos de la acreditación del predio y del agua, debe ser de manera exclusiva, ¿ya? Es decir, de una sola persona. Podríamos entender una comunidad como una sola persona. En el caso que tú planteas, en los predios no habría ningún problema porque habría una subdivisión, cada uno con su inscripción individual, pero respecto de las aguas, últimamente ha pasado mucho que cuando no se ha partido, digamos, este derecho de aprovechamiento de aguas, por ejemplo, si teníamos, para hacerlo súper simple, 5 herederos y el derecho de aprovechamiento de la comunidad era de 5 litros por segundo, ¿vale? No lo vamos a poner ni siquiera en acciones, 5 litros por segundo, sea superficial, subterránea, da lo mismo. Entonces, el consultor de repente, y me ha pasado, el consultor me ha propuesto, oye, aquí está el agua. Yo veo que el agua, ¿cierto?, está inscrita a nombre de las 5 personas, pero el consultor me está diciendo, en el marco de la revisión, es que ellos son comuneros, en el fondo, y le toca 1 litro por segundo. Entonces yo le digo como revisor, ¿y por qué le toca 1 litro por segundo si hay una inscripción, ¿cierto?, donde existen 5 dueños? Ah, es que 5 partido por 5 es 1. Y no es tan así. De hecho, no es así normalmente. Porque hay que ver primero cómo se creó la comunidad, qué tipo de personas son las que están en la comunidad, porque no es lo mismo que estén 5 personas dentro de una comunidad, ¿ya?, y dentro de los cuales sea un cónyuge sobreviviente de una persona que se haya muerto y le haya pasado en herencia, digamos, a estas personas, sea la cónyuge y los demás sean hijos, porque las cuotas hereditarias en porcentajes son distintas. No es lo mismo si entre 5 amigos, ¿cierto?, o 5 socios compramos este derecho de aprovechamiento en 5 litros por segundo. ¿Y qué pasa si el amigo número 1 puso el 30%, ¿cierto?, o más porcentaje para poder comprar esos derechos de aprovechamiento? A lo que quiero llegar en resumen es que no es la fórmula matemática que pudiera ser el consultor quien determina la cuota o la equivalencia proporcional del derecho de aprovechamiento que quiere postular, porque para eso hay procedimientos establecidos por la ley a través de particiones voluntarias, ¿cierto?, o forzosas, ¿ya? Y eso es una competencia que está completamente ajena para la determinación del dominio en específico del consultor, de la Comisión Nacional de Riego, de la Dirección General de Agua, etcétera, ¿ya? Entonces, en el fondo, la recomendación es, cuando exista una inscripción tanto del predio o del agua en favor de una comunidad, existen otras maneras de solucionarlo. Por ejemplo, un arrendamiento en los concursos regulares. En pequeña agricultura existe otra solución que es mucho más fácil, ¿cierto?, que es a través de la autorización de los demás comuneros. No sé si queda clara la respuesta. Sí, gracias, me parece claro. Pensé que es que un problema bastante grande que sea, particularmente acá en Choapa, donde normalmente, como te decía, uno se subdivide la tierra, pero lamentablemente el agua queda siempre dentro del predio en general. Bueno, en fin, o sea, hay que hacer un trabajo ahí para hacer cualquier postulación a través de la ley. Hoy el otro era respecto a la consulta que les decía a Francisco recién respecto a las energías renovables no convencionales. Bueno, sí, en realidad en algún momento pensé o creía que se podía hacer un proyecto
en forma individual para hacer una postulación de esa forma, pero bueno, lamentablemente no se puede, por lo que, como decías tú, Francisco, la ponderación que querían hacer un comentario, que ya sería interesante conversar ese tema, pero particularmente para el tema de la pequeña agricultura familiar, que sería importante hacer una renovación de pasar de bombas eléctricas a energía solar. Sí, sí. Gracias, Ricardo, por tus preguntas. Vamos entonces llegando al final de la sección de preguntas. Solamente me gustaría hacer una pregunta, yo creo que más dirigida a Mario en este caso, para el caso de las organizaciones de usuarios que están en vía de constitución. ¿Cómo se realiza en la práctica la postulación de una organización que se encuentra en esta condición? Considerando que, por ejemplo, cuando uno va a tratar de sacar el RUT, no sé si funcionarán exactamente igual todas las oficinas del Servicio de Impuestos Internos, pero por lo menos aquí en la quinta región, en la provincia de Quillota nos pasa que el Servicio de Impuestos Internos no concede el RUT al menos que la organización esté constituida. Entonces, ¿cómo en la práctica se puede llevar a cabo una postulación en esa condición? La verdad de las cosas es que desde la práctica, la Comisión Nacional de Riego hoy en día, por lo menos desde el punto de vista legal, si una organización de usuarios en vía de constitución no acompaña el RUT asociado, ¿cierto?, o emanado del Servicio de Impuestos Internos, la verdad es que es bastante imposible dar por admitido, ¿cierto?, el proyecto, porque ahí se ha generado y se genera en realidad una problemática enorme en cuanto al pago de la bonificación en caso de resultar seleccionado, ¿cierto? Porque en el fondo, ¿a quién se le entrega ese bono? Al representante legal, a su nombre como persona natural. Ya ha pasado más de alguna vez, en tiempos pretéritos por lo menos, en que se han echado el pollo básicamente estos representantes legales, o existen problemáticas respecto a la forma de cómo se gastó el bono, etc. Bueno, qué sé yo. Entonces, lo que debiera hacer el Servicio de Impuestos Internos efectivamente es entregar, por ejemplo, si nos ponemos el caso de una organización de usuarios en vía de constitución, desde el punto de vista voluntaria, es decir, aquella que comienza su formación a través de una escritura pública suscrita, ¿cierto?, por los comuneros, ¿no? Se entiende que con esa primera acta, el Servicio de Impuestos Internos debiera dar lugar a entregar un RUT. ¿Ok? En el caso de las organizaciones de usuarios que están en vías de constitución, desde el punto de vista o la forma de inicio por la vía judicial, es decir, a través de un requerimiento o una solicitud al Tribunal de Letras de lo Civil competente, debiera ser con la primera, ¿cierto?, audiencia donde se reúnen todos los ¿cómo se llama?, los comuneros con la misma sentencia. ¿Me entiendes? Entonces, a mi juicio, por lo menos, no es correcto que el Servicio de Impuestos Internos se niegue a ello. Ahora, al ser un órgano o un servicio público, rigiendo las normas del derecho administrativo, podrían existir recursos en ese sentido en contra del mismo servicio, ya sea un recurso jerárquico, o incluso podría ser un recurso de protección, ¿por qué no mencionarlo? ¿Ya? Porque en el fondo, a propósito de eso, se estaría negando efectivamente la posibilidad de postular un concurso. Porque es extraña la situación que me planteas, porque nosotros, bueno, revisamos, sí, la verdad es que todos los revisores legales revisan proyectos de todo Chile, y la verdad es que las organizaciones que están en proceso de constitución y no han terminado obviamente el trámite ante la DGA, porque ahí es donde se demoran mucho. Como dato para los que no saben, la última estadística que sacó la Dirección General de Agua en las últimas jornadas de Derecho de Agua de la Católica el año pasado, salió el subdirector diciendo que más o menos se demora en promedio la organización, o sea, la formación de una organización de usuarios, más o menos como 13 años. Son tiempos realmente que es algo irrisorio. Pero bueno, entonces en ese sentido, nos ha pasado que hemos revisado proyectos de todo Chile y la verdad es que cuando están en vías de constitución sí acompañan el RUT emanado del Servicio de Impuestos Internos. Por lo tanto, el caso que tú me planteas es bastante extraño, o por lo menos muy excepcional.
Sí, efectivamente tuvimos ese caso en el marco de un programa CNR acá en la quinta región con una organización de la comuna de Quillota que se estaba constituyendo por vía voluntaria y tenía los antecedentes, pero todavía no tenía la escritura pública estrictamente. Había hecho una primera asamblea donde habían ido los comuneros, solo habían reducido a escritura pública, pero no. En el fondo el Servicio de Impuesto Interno se negó a dar el RUT, y por eso el proyecto finalmente quedó... ¿Cómo? ¿Tenía la escritura pública, el acta reducida de escritura pública? Sí, estaba el acta reducida de escritura pública, pero habían, me parece, hay otros antecedentes que no estaban completos, pero estaba el acta propiamente tal. Entonces ahí el Servicio de Impuesto Interno no quiso dar el RUT. Pero puede ser una situación excepcional de la oficina de la provincia, porque es bien particular, no sé cómo les irá ya a los colegas en la región de Atacama y Coquimbo, pero por ejemplo aquí también cuando en el marco de las posesiones efectivas se solicita el tema del Servicio de Impuesto Interno, el Servicio de Impuesto Interno pide que la organización que en el fondo está superior al comunero que ha fallecido o a los herederos, haga una declaración de cuánto es el valor del agua, para poder tasar el agua en el formulario, cosa que no nos había tocado ver en otros lugares. Fíjate que hace poco comentaba a propósito de una charla con un colega, la verdad, efectivamente Quillota. Sí, están solicitando la valorización de los derechos de aprovechamiento de agua y es bastante curioso porque en el caso de un inmueble, en la declaración de impuestos, para efectos de las posesiones efectivas, se utiliza el avalúo fiscal, ¿cierto? Súper simple. Pero en el caso de los derechos de aprovechamiento, efectivamente son un bien que es valorizable, pero en el fondo es subjetivo porque está sujeto al valor de mercado y eso depende de la disponibilidad en el sector. Un derecho de aprovechamiento va a ser más caro a la medida que haya menos agua. Así que es tratar de buscar un valor estandarizado para efectos del pago del impuesto, nada más que eso. Ok. Bueno, Mario. Juan, pregunta que tuvo que salir durante la sección de preguntas, y si se contestó la consulta sobre el IVA, si se puede revisar después la grabación. Sí, Juan, puedes revisar después la grabación si se contestó la pregunta. Las grabaciones, por si acaso, quedan disponibles en el Classroom, donde tenemos todo el material. Bueno, les agradecemos enormemente la respuesta a las preguntas. Sabemos que todo lo que tiene que ver con postulación a proyectos a la ley genera bastantes dudas entre los consultores como nosotros, entre otros colegas también que se dedican al rubro y que tienen que lidiar con los beneficiarios. Karina, yo creo que el ejercicio podemos dejarlo en el Classroom y no creo que existan problemas de entendimiento respecto de su resolución. Les comento a los extensionistas que como todas las otras sesiones, va a ir acompañado de un ejercicio práctico que ustedes van a poder realizar. Van a poder escoger a partir de los 5 ejercicios que se dejaron esta semana, y ese ejercicio lo vamos a disponer en el Classroom para que lo puedan ustedes resolver. Ahí Karina lo está poniendo y nosotros lo vamos a transformar en formulario de Google para que lo puedan resolver en línea. Les agradecemos enormemente haber estado esta semana con nosotros. Sabemos que tienen otras funciones que cumplir, así que estamos disponibles para poder apoyarlos en todo lo que requieran respecto de la resolución del ejercicio. Y nos vemos entonces el lunes 10 de agosto. Chao, que estén bien. Un abrazo. Chao a todos, que tengan un buen fin de semana.